Sí, ahí está activo. Todas las mamás buscan que la digestión de sus hijos esté en buen estado, pero no siempre es fácil mantener un control de lo que ellos comen. Dufavers es la manera natural más fácil y divertida de cuidar su digestión y aliviar el estreñimiento. Deliciosas gomitas que ayudan diariamente al equilibrio intestinal y a su correcto funcionamiento. Además, Dufavers mantiene sana la flora bacteriana. La digestión de los niños está a cargo de Dufavers. Dufavers para el estreñimiento. Barriguitas felices por dentro. A veces las cosas no salen como queremos. Nunca imaginé que me podría pasar a mí. Cuando no salía, me alarmé. Hablé con todos mis amigos, inclusive consulté con expertos. Nada, tenía vergüenza. Pero desde que tomo Dufalac, ahora sí puedo ir al baño. Y me sale todo bien. Dufalac para el estreñimiento, con su gentil fórmula lactulosa y acción prebiótica, restauran el equilibrio de la flora bacteriana y hacen que todo salga bien. Con Dufalac las cosas salen muy bien. Y acá quiero unas alas. Otra pandemia que sin duda se encuentra afectando actualmente a nuestra sociedad es la obesidad. Estilos de vida adecuados acompañados de opciones terapéuticas eficaces y seguras brindan a nuestros pacientes la calidad de vida que tanto esperamos. A ti, doctor, que das lo mejor en esta lucha incansable para que las familias se vuelvan a reunir, a pesar de que tú te alejas de la tuya. Sí, a ti, doctor, que te enfrentas a esta realidad, dando tu vida para que la nuestra continúe, que nos llenas de esperanza y que nos permite seguir soñando para que un día volvamos a ser libres. Sí, para ustedes que están ahí, que su mandil de médico se ha convertido en su escudo y su corazón y sus palabras en la medicina que calma a sus pacientes. Sabemos que la victoria al final será suya. Hoy y siempre estaremos con ustedes.
El síndrome de intestino irritable es una alteración funcional de alta prevalencia. Afecta del 10 al 20% de la población general. Las manifestaciones clínicas incluyen dolor abdominal recurrente que se alivia con la defecación, alteraciones de la motilidad intestinal. En algunos casos predomina la constipación, en otros la diarrea o ambas en la forma mixta. Si te duele el abdomen, tu intestino está irritable y el estrés ya no te deja. Si te sientes que no aguantas, pero no quieres contarnos porque da mucha vergüenza. Inavix Duo, el más eficiente, funciona al instante. Más sustancia activa y tolerabilidad por su micronización. Inavix Duo, 2 veces al día, lo cambiará todo. Inavix Duo te brinda armonía y una vida mejor. Doctor Sánchez, por favor, ¿puede prender su micrófono y su cámara para que pueda dar inicio al módulo? Gracias. Doctor Sánchez, ¿puede dar inicio al módulo, sí? Ya, denme un segundito, por favor. Estoy buscando el... Sí, buenos días con todos. Les habla el doctor Fernando Sánchez, gastroenterólogo. Voy a dar el inicio al módulo de colon. Voy a presentarles al doctor William Otero. William Otero es profesor titular de medicina, director de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Perdón, doctor Otero, ¿usted puede iniciar, por favor, el módulo con su charla? ¿Puede prender su micrófono, doctor Otero? Sí, gracias. ¿Me escucha? Sí, le escucho ahí, sí le escuchamos. Gracias, doctor Otero. Entonces, iniciamos con usted. Gracias. Es un placer para mí. Mil gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias. Me siento muy complacido de compartir con usted esta mañana en este importante simposio de colon. Para mí es un placer y es un privilegio participar en este evento de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología. Mil gracias a los asistentes. Hoy es domingo y comprendo sus ocupaciones y mil gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. El tema que voy a desarrollar es la microbiota intestinal. El microbioma no es una moda, es un avance científico trascendental. Moda en estadística, en epidemiología es lo que más se repite. En la vida, por ejemplo, es un gusto, una costumbre y la moda está prevalente durante un periodo de tiempo. El microbioma no es una moda, es un órgano viejo, complejo, cuyas funciones cada día se conocen mejor. La salud humana depende fundamentalmente de 3 pilares: el genoma humano, el sistema inmune y la microbiota. Hoy día en los colegios se debe enseñar que hay muchos órganos. El órgano más recientemente descubierto es el microbioma. Perdón, doctor Otero, ¿está ya compartiendo pantalla? Sí. No le sale todavía compartir pantalla. ¿Puede, por favor, compartir pantalla? Gracias. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la conferencia? Ok, doctor. Sí, ahorita ya. Dele a la barrita de abajo ocultar y pongas. Perfecto. Ahora está bien. Gracias.
Mil gracias a todos. Lamento profundamente la dificultad técnica, pero aquí estoy de nuevo hablando de microbiota intestinal. El microbioma no es una moda, es un avance científico trascendental en la humanidad hoy día. Moda significa en epidemiología o estadística lo que más se repite. En la vida es moda el gusto, la costumbre, y dentro de esas características lo que es moda es una cosa que está prevalente durante un periodo de tiempo. Usualmente es breve el periodo en que la moda está vigente. El microbioma no es una moda, es un órgano viejo y complejo, cuyas funciones cada día se conocen mejor. La salud humana está fundamentada en 3 pilares claves: el genoma humano, el sistema inmunológico y la microbiota. Comentaba hace un instante que en los colegios hoy día se debe enseñar que hay diversos órganos, los pulmones, riñones, corazón, etcétera, y la microbiota o el microbioma. El microbioma son microbios y sus genes en el cuerpo humano. La tercera parte del microbioma es común para la humanidad, pero 2/3 partes son específicas para cada persona. Pesa 2 kilos, tiene 1000 especies de bacterias en el intestino. Y el microbioma se clasifica o se divide en varias microbiotas: microbiota intestinal, genital, microbiota pulmonar, microbiota de la piel, y está formada por bacterias, virus, hongos, arqueas, y es como la huella digital de cada ser humano. Es exactamente idéntico. En esta conferencia he elegido algunas patologías de la microbiota intestinal como disparador o un influenciador absolutamente importante. La gente, todos tienen diferentes microbiotas. Este par de personas en la cavidad oral es diferente completamente para significar que cada cual la tiene. Hay tantas bacterias humanas como células, tantas células humanas como bacterias en el ser humano. En el pasado esto había una confusión. Voy a sintetizar diciendo que hay tantas bacterias como células. Lo que sí cambia es lo siguiente. Hay 2 millones de genes microbianos y 20.000 genes humanos. Esta es la gran diferencia. Hay 100 veces más genes bacterianos que genes humanos. Yo puedo decir que uno es 100 veces más microbio que persona. Por eso le digo a mis compañeros, no mire de manera arrogante a nadie, porque esto es puro microbio. Hay 1000 especies bacterianas en el aparato digestivo. Y la microbiota tiene funciones metabólicas y biológicas que las células humanas no son capaces de realizar. Se adquiere in útero y se va fortaleciendo, modificando en el curso de la vida. Y esto es lo más importante. Firmicutes y Bacteroidetes representan la inmensa mayoría. Y en gastroenterología participa fuertemente, influye fuertemente en intestino irritable, encefalopatía, diarrea del viajero, disfunción metabólica con hígado graso, como se llama hoy día. Ya no se llama non-alcoholic fatty liver disease, sino esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, enfermedad diverticular sintomática no complicada, lesiones intestinales producidas por AINES, cirrosis y más recientemente el cáncer gástrico. Voy a elegir de estas patologías unas que me parecen de impacto para esta presentación. Adicionalmente, el microbioma está fuertemente relacionado con el cáncer, con el síndrome metabólico. Esto ya no cabe ninguna duda. Y trastornos neuropsiquiátricos. Los problemas psiquiátricos no son del alma, son de la microbiota. En la medida en que se desciende del estómago hacia abajo, aumenta progresivamente la cantidad de bacterias. Eso se debe a que falta el ácido clorhídrico, y en la medida en que ya no está presente el jugo pancreático y la bilis, está más frecuentemente en el colon bacteria que en el resto del tracto gastrointestinal. El cáncer gástrico es una patología muy frecuente en el mundo. Está entre las primeras 15 causas de muerte por cáncer, y H. pylori un día en la mucosa sana lo infecta y progresivamente esta mucosa sana llega a atrofia, metaplasia y da cáncer. Pero para que dé cáncer se requieren muchos factores, porque solo 1 a 3% les da cáncer. Factores adicionales a H. pylori son factores genéticos del huésped, epigenéticos suscitados por la infección, factores ambientales, respuesta inmune y lo que yo aquí voy a tratar brevemente, que es la microbiota. En el estómago, H. pylori nunca ha vivido solo, nunca. Esa parte del premio Nobel se perdió. El estómago nunca ha sido estéril. Hasta 10 a la 3 microbios hay por mililitro en el estómago. Cuando hay H. pylori, no está H. pylori presente,
Esta es la composición de la microbiota y hay menos riesgo de cáncer. Una vez que H. pylori aparece, la microbiota prácticamente desaparece en la forma original y aparecen otros microbios, y de esa manera podemos decir en este instante que el Helicobacter siempre ha tenido compañía, y ahora que le está presente y ha modificado la fisiología gástrica, han aparecido nuevas bacterias. Las personas que son H. pylori negativos, que no tienen este microorganismo, la diversidad alfa en el estómago de bacterias es absolutamente rica. Es esto que está aquí. Cuando el paciente es positivo por H. pylori, se disminuye notablemente la microbiota que normalmente está en el estómago. Y cuando el paciente se le da tratamiento contra el Helicobacter pylori, se recupera la microbiota similar al momento en que no estaba infectado. De igual manera, H. pylori en el estómago modifica tremendamente la microbiota del colon. La erradicación de H. pylori, este es el mejor trabajo publicado hasta el momento en estos días, se acaba de publicar, y ha demostrado lo siguiente, que la infección de H. pylori contribuye significativamente a una disbiosis en el estómago. Y esto puede estar involucrada, esta disbiosis, en la carcinogénesis gástrica. Después de la erradicación de H. pylori, se recupera la microbiota del estómago de manera similar a cuando el individuo no estaba infectado. El impacto que esto tiene es múltiple. El primero que voy a destacar es que no es cierto que los antibióticos para tratar H. pylori dañen el microbioma. Es todo lo contrario, lo recuperan. Y segundo, que esto da unas vías de investigación importantísimas, porque se destaca el concepto de que H. pylori finalmente no es responsable del cáncer. Y esto ha sido posible estudiarlo de esa manera porque hoy día estos estudios han demostrado que la materia fecal no es un subrogado, no refleja la microbiota del intestino delgado. De esta manera, entonces, con la moderna utilización de aparatos absolutamente complejos, se puede mapear toda la microbiota y no solamente con las materias fecales. Esto ha permitido entonces estudiar qué pasa en el tracto digestivo, no solamente a través de las materias fecales. Y esto sucede cuando H. pylori infecta el estómago. Aquí ustedes pueden ver que la colonización de H. pylori, en la medida en que H. pylori produce atrofia y se disminuye la producción de ácido y aumenta el pH del estómago, la microbiota original, no se llama flora, la microbiota original posiblemente va a desaparecer y va a aparecer una disbiosis, otros microbios. Y esto sería sucintamente lo que sucede. No hay H. pylori, aparece H. pylori, inmediatamente le aparece, se activa el sistema inmunológico innato, progresivamente que hay más H. pylori, se pierden las células viables, se aumenta la permeabilidad, se aumenta aquí el influjo inmunológico. Finalmente, cuando hay atrofia, ya no hay H. pylori. El hábitat ya no permite H. pylori. Y en ese momento que ya no hay H. pylori presente, se ha encontrado que el cáncer aparece, aunque él no esté presente. Hoy día se estima que esta microbiota que ha surgido por la alteración del pH, etcétera, y que ha sido influida adicionalmente por los factores metabólicos de H. pylori, finalmente pueden contribuir a la carcinogénesis. Otra patología importantísima que quiero destacar esta mañana es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Se define como el exceso de bacterias en el intestino delgado y da síntomas intestinales de mala absorción. Cuando es severo, puede inducir o exacerbar enfermedades extraintestinales. Es una patología absolutamente seria. El SIBO, que se llama en esta conferencia, puede inducir acidosis láctica, puede inducir glomerulonefritis, hinchazón o sensación de distensión abdominal, flatulencia, diarrea, mala absorción, puede dar anemia, puede dar artritis, puede dar rash, pústulas, enfermedad de Behçet, rosácea, falta de B12. Todo esto lo puede dar. Puede empeorar, y esto es fundamental, puede empeorar la diabetes mellitus, la enfermedad de Crohn, esclerosis sistémica progresiva, empeora la cirrosis, empeora, fomenta, desencadena la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, empeora la enfermedad celíaca. Y tiene muchos factores que lo predisponen, una alteración anatómica, trastornos de la motilidad gastrointestinal, y quiero destacar que en nuestra opinión, es un gran problema de salud pública, porque el SIBO está presente
hasta en el 80% de gente con intestino irritable, en la enfermedad celíaca, en el hígado graso, en la esclerodermia, en la obesidad, en la cirrosis, en la fibromialgia en el 100%. Afecta a la humanidad prácticamente el SIBO, sino que es subdiagnosticado. El diagnóstico se ha basado clásicamente en más de 10 a la 5 microbios en el intestino delgado. Sin embargo, hoy día se han tomado biopsias del duodeno, son más fáciles, y se estima que hay SIBO cuando hay 10 a la 3 o más bacterias en intestino delgado. Se requiere utilizar un endoscopio, aspirar por el canal de trabajo. Sin embargo, esto es dispendioso y da muchos falsos positivos, falsos negativos, no es reproducible fácilmente, esto es en parches, y por eso se ha recurrido a los test respiratorios de hidrógeno. Sin embargo, también son pobres en la sensibilidad. Este par de estudios, si bien se utilizan, no son exactos, es un gran problema para el médico. Estas curvas tan maravillosas del test respiratorio de hidrógeno, viendo de hidrógeno, metano, estas curvas en la práctica diaria puede haber falsos negativos y falsos positivos. Recientemente se han utilizado cápsulas que se desintegran y pueden identificar los diferentes gases y mandar esa información por telemetría. Está en estudio. Eso podría ayudar mucho al tema. Entonces, estas maravillosas cápsulas aún no están disponibles, pero en el mundo real, lo que hacemos nosotros en Bogotá, en mi universidad. Síntomas de diarrea, hinchazón abdominal, dolor abdominal, pérdida de peso variable, sensación de malestar postprandial, más una condición predisponente, diabetes mellitus, obesidad, esclerodermia, intestino irritable, cirugías previas, cirugía bariátrica. El enfoque sería darle tratamiento con antibióticos. Sin embargo, dar antibióticos de manera generalizada y frecuente tiene un gran problema. Puede hacer surgir resistencia bacteriana y algo muy importante, el Clostridium difficile. Sin embargo, recientemente se ha encontrado que la rifaximina, un antibiótico intraluminal de acción tópica que no se absorbe, sería la mejor elección, porque este antibiótico no aumenta la resistencia bacteriana y tampoco se ha encontrado que predisponga a la aparición de Clostridioides difficile en el individuo. Probióticos y prebióticos no se sabe qué pueden hacer. Recientemente se ha encontrado en este análisis agrupado que 1.600 miligramos de rifaximina, dependiendo de la duración, si es por 14 días, 87% de pacientes se puede mejorar. Otra patología que quiero destacar esta mañana con ustedes es los antiinflamatorios no esteroideos y lo que pasa en el tracto gastrointestinal inferior. Hoy día se sabe de manera contundente que cuando se ha utilizado inhibidores de bomba de protones para mitigar, disminuir el riesgo de úlceras gastroduodenales por AINES, esta combinación protege hasta el duodeno. Sin embargo, esta combinación aumenta lesiones del intestino delgado y del intestino grueso. Hoy día hay una epidemia importantísima de patologías del intestino delgado por esta combinación. Esta es la epidemia que se ha detectado con la videocápsula. Hoy día se encuentran úlceras en el delgado, estenosis, anemia, diarrea, SIBO, etcétera, y se encuentra sangrado como en este caso, y estenosis que hay que dilatar con un balón. Estos son pacientes nuestros que igualmente esta combinación les ha traído inconvenientes. El médico tiene que pensarlo. Y la fisiopatología, la plausibilidad biológica de que esto suceda es múltiple. Aquí traigo unas alteraciones elementales. Los antiinflamatorios no esteroideos afectan las células del intestino delgado y del colon, inducen lesión específica, eso fomenta la inflamación. Esa cantidad de proteínas que aparecen ahí hacen que se modifique la microbiota, aparece disbiosis. Y concretamente esto se ha especulado que puede estar sucediendo con base en estudios experimentales. Estudios experimentales han permitido decir que en el ser humano esto puede estar pasando. Los antiinflamatorios no esteroideos lesionan el desmosoma, la unión intercelular. Esta proteína se daña, se aumenta la permeabilidad del intestino. Todos los IBP siempre alteran el microbioma, siempre. Nadie sabe qué pasará, pero lo alteran. Esas bacterias nuevas que hay ahí, con este aumento de la permeabilidad, pueden ingresar a la submucosa, fomentar una tormenta de citoquinas impresionantes y finalmente haber una úlcera que se ve en la videocápsula, en el sangrado, etc. Recientemente, el doctor Escarpiñato
ha encontrado esto que me parece absolutamente novedoso y lo quiero compartir con ustedes. En voluntarios sanos, con una videocápsula antes y después de la periodo de investigación, se vio cómo diclofenac 75 miligramos 2 veces al día más un placebo o más omeprazol, esto ha sucedido. Cuando se da rifaximina versus un placebo en esta gente que toma diclofenaco, esto ha pasado. En el grupo que toma rifaximina 400 miligramos 2 veces al día, erosiones en el 20%. El que toma diclofenaco y placebo, 43%. Lesiones grandes no hubo aquí en este grupo de rifaximina y se hubo en 9 de esta gente que tomaba placebo. La conclusión de este importante trabajo, creo yo, hacia el futuro, es que la gente adulta mayor, que usualmente es la que consume AINES o aspirina y se le da IVP para evitar úlceras gastroduodenales, ellos pueden hacer hacia el futuro anemias, pueden hacer distensión abdominal, estenosis del intestino delgado, sangrado, y estos pacientes se ven frecuentemente en la práctica clínica, y creo que esta investigación inicial podría permitir inferir que en ellos sería conveniente ciclos repetidos de rifaximina. La diverticulosis, que son unos orificios, son unos pseudodivertículos, realmente pseudodivertículos, porque se daña solamente la mucosa y no todas las capas de la pared intestinal. Cuando se encuentra en la endoscopia se llama diverticulosis. Y esta diverticulosis no se debe a lo que la gente pensaba en el pasado, estreñimiento, falta de fibra, no. Eso ha cambiado totalmente. Hoy día el dado tiene más aristas, muchas más. Cuando se encuentran divertículos así aislados, se llama diverticulosis. Pero ellos se pueden complicar con diverticulitis. Esta diverticulitis aparece en el 5%, recurre en el 20%. Puede haber hemorragia diverticular en 1,5% de toda la gente que tiene divertículos. Y la patología que yo quiero destacar hoy día, que es la más frecuente, se llama la enfermedad diverticular sintomática no complicada. En la génesis de los divertículos participa fuertemente la microbiota. He dicho inicialmente que esto es personal, cada ser humano es específica la microbiota. Y en esta diverticular no complicada, sintomática diverticulosis, ahí sí que participa y se ve perfectamente el influjo de la microbiota. Entonces, el aumento de la presión intracolónica, que eso no está de manera aislada, tiene relación con los metabolitos, con los metabolomas de la microbiota. Unas alteraciones genéticas del individuo para que esto suceda en el aparato digestivo, pero voy aquí a enfatizar diciendo que esa alteración genética de la musculatura, más el aumento de la presión intracolónica, por 1000 razones, dentro de ella, lo que suscita la microbiota, finalmente aparece el divertículo. Y una vez que él está presente, una disbiosis allá adentro hace que aparezca en el 20% de los individuos lo que se llama la enfermedad diverticular sintomática no complicada, cuyos síntomas son dolor abdominal crónico o persistente, sensación de hinchazón abdominal, estreñimiento o diarrea. Los adultos mayores que tengan sensación de distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, dolor, malestar postprandial, lo más probable es que si ellos tienen diverticulosis, esta sea la causa de esta importante patología. La hipersensibilidad visceral, que es una lesión que produce sistema nervioso entérico y lesión y neuronas aferentes sensoriales, es producido por el metaboloma que produce la microbiota. Y el tratamiento para esta importante patología es la rifaximina. La rifaximina tiene un NNT de 3. 3 pacientes se tratan para que uno se mejore. Eso es importantísimo. Pacientes adultos mayores con esta patología habrá que darles cursos repetidos de rifaximina. Se puede confundir con el síndrome de intestino irritable, sin embargo, una voz de alerta, de cautela. Rara vez el SII da en personas mayores de 50 años. Rara vez. Sin embargo, si lo tiene hace muchos años, ese puede ser el diagnóstico. Dicho sea de paso, todo paciente adulto mayor que tenga síntomas de SII, hay que hacerle colonoscopia, porque mucha patología lo puede dar. En la gente joven no, adulto mayor sí. Características que lo podrían diferenciar: la diverticular crónica sintomática no complicada, al igual que en el SII, síndrome de intestino irritable, hay dolor. Es difuso en el SII. Diverticular no complicada no es difuso.
usualmente en el cuadrante inferior izquierdo, por la alta prevalencia ahí de divertículos. Alivio después de las deposiciones, el SII se alivia después del popó. Si bien eso hace parte de los criterios para el diagnóstico, esto ayuda en la práctica clínica a ver si un paciente podría o no tener SII, además de los criterios diagnósticos. Hay veces que no es posible, no está claro, y esto puede ayudar. Calprotectina elevada estaría aquí presente cuando hay diverticular crónica sintomática no complicada, no estaría presente en el SII. El estreñimiento crónico primario también ha cambiado. En el estreñimiento crónico primario hay una fuerte alteración del eje intestino-cerebro. Hoy día estas enfermedades no se llaman funcionales realmente, se llaman enfermedades producidas por una alteración de la interacción del eje intestino-cerebro. En el intestino primario, en el estreñimiento primario, en el cual no hay causas secundarias como estenosis, cáncer, etcétera, etcétera, se ha encontrado que influye para que aparezca este estreñimiento, estilos de vida, la dieta, y la dieta, para que nos vayamos sintonizando, no es per se la dieta, es que la dieta es un prebiótico. La obesidad, el sedentarismo, todo esto modifica la microbiota, factores genéticos del individuo, alteración de la motilidad del colon, y lo que voy aquí a decir brevemente es que la microbiota es fundamental, fundamental. La patología que está aquí, como una defecación disinérgica o disfunción del piso pélvico o anismus, requiere un comportamiento distinto de la unión del recto y el esfínter anal y se enfoca de otra manera. Pero voy a insistir aquí yo ahorita en que la microbiota participa en todo este estreñimiento. Se ha encontrado que experimentalmente heces de un paciente estreñido administrado a ratones libres de gérmenes, este ratón hace un tránsito colónico lento. Y cuando se ha analizado el mapa de la microbiota, se ve menos firmicute, más bacteroidetes, menos ácido graso de cadena corta. Estos son fundamentales para mantener la homeostasis dentro del colon. Y cuando se analizan los gases, se ve como el metano está aumentado. El metano es un neurotransmisor que disminuye el tránsito colónico, y en muchos pacientes que son metanogénicos, esto puede ser parte de las causas de estreñimiento. La obesidad, que es un problema absolutamente serio, es un problema de salud pública. Esta obesidad es la principal causa de cirrosis en el mundo. Produce MAFLD, estatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Este MAFLD lo padece el 25% de la humanidad. Intuitivamente la gente siempre ha dicho desde hace siglos que la gente está gorda porque come más de lo que se gasta en ejercicio. Y esta ha sido la fisiopatología que se aprende en el bachillerato y en la escuela primaria. En párvulos se aprende esto. Si come mucho y no hace ejercicio, se engorda. Si come mucho y hace ejercicio, no se engorda. Esto no es así. Hoy día no es así. La obesidad depende de cambios genéticos del huésped, de cambios epigenéticos que suceden día a día, del estilo de vida, endocrinopatías, sedentarismo, ve mucha televisión o no, eje cerebro-intestino, horas de sueño, estos prebióticos, medicamentos. La cesárea es obesogénica, eso se ha demostrado, y la microbiota. La microbiota intestinal impacta tanto a la obesidad que brevemente voy a decir aquí como una cosa muy elemental, es que el microbioma intestinal de cada cual puede, a partir de pocas calorías, producir muchas más calorías. Ustedes han escuchado y visto pacientes que no comen demasiado y son absolutamente obesos. Esto explica, su microbiota es obesogénica. Y estos carbohidratos que son accesibles a la microbiota aumentan el contenido calórico. Experimentalmente, este es un estudio pivotal. Se vio como el microbioma de este ratón gordo hizo que este ratón flaco engordara 47%. Y en los seres humanos también se ha hecho este estudio que me parece absolutamente maravilloso, también es pivotal, partiendo la historia. Un par de gemelas, una gorda y una delgada, se vio como las heces de la delgada al ratón, él sigue delgado. Pero heces de la gordita hacen que el ratón se engorde. Y esto ha dado origen a múltiples investigaciones de cómo modular la microbiota para que la gente no aumente de peso. Y recientemente se ha encontrado que la cirugía bariátrica, ambas, las que más se usan, el sleeve gástrico y el bypass gástrico y Y de Rux, ambos,
alteran notablemente la microbiota. Además de producir una alteración anatómica con mala absorción, etcétera, se ha demostrado que ambos alteran la microbiota y aparece una microbiota menos obesogénica. Y con el liraglutide, un GLP-1 con efecto incretina, modifica tremendamente la microbiota. Y la metformina, un medicamento absolutamente maravilloso para diabetes, tiene otras funciones diferentes a sensibilizar el receptor de la insulina y a fomentar la mayor secreción de insulina. Altera la microbiota. Esto ha dado origen a que desde hace unos años se haya intentado tratar la obesidad con trasplante de materia fecal. Para este concepto, se presume que el trasplante de materia fecal de un delgado a esta persona lo podría producir de esta manera. Bueno, para esta presentación anoche hice una búsqueda en internet, en el clinicaltrial.gov, y al día de hoy hay 18 estudios andando de trasplante de materia fecal con manejo de la obesidad. Los mensajes para la casa de ustedes, queridos colegas, en la mañana de hoy son los siguientes. El microbioma tiene impacto en gastroenterología. El cáncer gástrico es H. pylori y microbiota. El SIBO es un problema de salud pública. La microbiota obesogénica explica que poca comida lleva a obesidad. Y si hay mucha comida, es peor, por supuesto. La microbiota fecal no representa al intestino delgado. Las heces no es un subrogado de la microbiota gastrointestinal. La enfermedad diverticular sintomática no complicada es absolutamente importante en el adulto mayor y el tratamiento está hoy día al alcance de la mano. Hoy día, todavía, la ciencia no ha avanzado lo suficiente y la obesidad se maneja de manera intuitiva. Se maneja así: endoterapia, balones intragástricos, dieta, GLP-1, el Gélesis, que es un gel una cápsula que se crece cuando uno la consume, se comporta como un balón aquí, cirugías bariátricas, pero esto, que es la microbiota, resetear la microbiota, es una posibilidad hacia el futuro, de tal suerte que es posible que a la gente se le diga en el futuro, no sabemos cuándo, hombre, no coma tanta comida, se lo voy a cambiar por esta materia fecal que está en la nevera ya perfectamente preparada para que usted adelgace y de esa manera tenga menos riesgo cardiovascular y se muera de cirrosis. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables. Doctor Molina, ¿puede abrir su micrófono y su cámara para presentar al doctor Sánchez? Sí, perdón. Buenos días. Muchas gracias por la presentación previa del doctor Otero. A continuación, presentamos al doctor Fernando Sánchez de Ecuador. Él es médico especialista en gastroenterología de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, de Argentina, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Hígado. El tema que nos presenta el doctor Fernando Sánchez es síndrome de intestino irritable. ¿Es realmente un trastorno funcional? Tratamiento actual. Escuchamos al doctor Fernando Sánchez. Doctor Sánchez, ¿puede abrir su cámara, su micrófono y poder compartir su conferencia, por favor? Gracias. Ok, ¿estamos ahí? Sí, doctor, lo escuchamos y está en cámara. Ahora lo que tiene que hacer es compartir su pantalla para que salga la conferencia. ¿Sí? Gracias. Recuerde darle clic al icono que se encuentra hacia el lado
derecho, la pantalla que se encuentra ahí, la pantalla pequeña. Luego le da pantalla completa y le da compartir. Ya, ahí. Ahí está compartiendo, ¿verdad? No, todavía no está compartiendo. Le dio compartir. Ahí estoy. No, doctor, todavía no. Le dio, a ver, repitamos. Dele clic al icono de pantalla, la pantalla pequeña que está al lado del micrófono. Le da clic. Luego le da clic a la pantalla completa. Luego le da compartir. Pantalla completa y compartir. No me abre. Ok, ¿sabe qué, doctor? Vamos a hacer lo siguiente. Para continuar con el módulo, vamos a dar paso al doctor Molina y yo por interno lo llamo, ¿sí? Para poder arreglar. Entonces, estimados participantes, vamos a continuar con el doctor Molina y luego de eso retomamos la charla del doctor Sánchez. Ok, presento al doctor Molina. El doctor Molina, en alta especialidad en complicaciones infecciosas pulmonares de los pacientes inmunocomprometidos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, año 2019. Especialidad en infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital General Dr. Eduardo Liceaga, año 2018. Médico internista, título otorgado de la Universidad de Cuenca, año 2014. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos y está con presentación. Muy bien. El tema que me asignaron pues es colitis por Clostridium o Clostridoides difficile, el diagnóstico y las alternativas terapéuticas que tenemos en la actualidad. A manera de historia breve, recordemos que desde desde ya muchos años atrás, aquí está mal, perdón, es 1963, se presenta o se dan los primeros casos de colitis pseudomembranosa. Sin embargo, todavía no se daba una relación directa con Clostridoides difficile. Ya para 1974, estos autores, Tedesco y colaboradores, relacionan las colitis pseudomembranosas a la clindamicina. Se da esta primera relación entre antibióticos y la presencia de pacientes que tenían diarrea y que desarrollaban colitis. Ya para 1978, se produce la identificación de esta bacteria, de que actualmente, como todos sabemos, se llama Clostridioides difficile y se relaciona con las toxinas que causan este tipo de colitis, ¿no? Asociadas a clindamicina. Es la primera vez que se logra relacionar antibióticos, la presencia de esta bacteria de Clostridium y finalmente el desarrollo de colitis. Ya para el año 2000 se identifica una de las cepas que se ha considerado más virulentas, esto en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, la cepa NAP1B027, y desde el 2011 en la actualidad podríamos decir que existen muchos más casos alrededor del mundo. Nada más por citar este año, en Estados Unidos se consideró que existió 500,000 de casos de infección por Clostridium difficile y 29,000 pacientes fallecieron, esto solamente en Estados Unidos. Es importante saber los mecanismos por los que la microbiota puede mediar la resistencia a la colonización frente a Clostridium difficile, ¿no? Normalmente, la microbiota, como bien lo dijo el doctor Otero en su exposición,
es parte es parte del organismo, ¿no? Y la microbiota cumple una función importante en la resistencia a la colonización. Resiste muy bien a la colonización de Clostridium difficile. Aquí podemos ver en este gráfico cómo tanto nutrientes, ácidos grasos, el metabolismo del huésped, los productos microbianos, los péptidos antimicrobianos logran controlar una posible colonización de esta bacteria. Sin embargo, cuando existen diferentes alteraciones, diferentes factores de riesgo que ya voy a hablar en las siguientes diapositivas, Clostridium difficile lo que produce es un daño en el epitelio, ¿no? Esto mediado por toxinas. Recordemos que existen varias toxinas, dentro de las más principales, la toxina A y la toxina B, y estas producen pérdida de la integridad del epitelio. Como podemos ver en este gráfico, tomado del New England, perdón, del Nature, en este gráfico podemos ver muy bien cómo las toxinas producen este daño a nivel del epitelio, ¿no es cierto? Y esto genera una translocación bacteriana, ¿no? Estas células epiteliales intestinales van a secretar varias quimiosinas proinflamatorias, varias citocinas proinflamatorias, se puede producir reclutamiento de neutrófilos, ¿sí? Y finalmente estos mecanismos de defensa tratan de limitar la diseminación bacteriana, atenúan la actividad de la toxina y reparan el daño endotelial. Esto generalmente el organismo trata de compensarlo, ¿no? Sin embargo, sabemos muy bien que existen varios factores de riesgo para que el paciente desencadene una colitis o desencadene diarrea causado por Clostridium difficile. Uno de los principales es la edad. Podemos ver en este gráfico los pacientes que estuvieron hospitalizados y que desarrollaron diarrea por Clostridium difficile, sobre todo se presentaron en aquellos pacientes que tenían ya más de 65 años, ¿sí? Podemos ver aquí el número de casos por cada 1,000 pacientes hospitalizados y se puede ver evidentemente que comparado con aquellos pacientes que tenían menor de 18 años o de 18 a 44 años, el número de casos era menor de 5 comparado con aquellos pacientes que tenían más de 65 años, ¿no? Entonces, uno de los factores importantes de riesgo viene a ser la edad, evidentemente la estancia hospitalaria y otros factores que voy a mencionar a continuación, ¿no? Un paciente que tenga estos factores de riesgo, que reciba antibióticos de amplio espectro o en su defecto antibióticos que tengan una alta probabilidad de desarrollar colitis, como por ejemplo clindamicina, estos pacientes pueden tener o pueden presentar una alteración en la microbiota, ¿verdad? En la microbiota del colon. Las toxinas de Clostridium difficile que se encuentran expuestas o que se encuentran colonizadas se pueden activar o pueden activarse previo a una colonización, se produce la liberación de toxinas y esto me lleva a dos situaciones importantes. Uno, que el paciente sea un portador sintomático de Clostridium difficile. Cuando el paciente no tiene factores de riesgo adicionales, no va a desarrollar síntomas, no va a desarrollar diarrea si es que no tiene estos factores de riesgo que los he estado mencionando. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen una edad avanzada, que están en estancia en cuidados intensivos, que están recibiendo antibióticos de amplio espectro, que tienen hipoalbuminemia, que tienen factores de riesgo importantes, pues van a presentar diarrea y colitis, ¿no? Y esto a su vez con tratamiento antibiótico que voy a mencionar en la parte de las diferentes formas de tratamiento, podemos tener una resolución o en su defecto una recurrencia que se da sobre todo en aquellos pacientes que tienen cepas más virulentas, ¿no? Miren ustedes en este gráfico tomado de JAMA, este esquema es muy bueno, es publicado en el 2016 y me resume muy bien los factores de riesgo de los pacientes que pueden desarrollar diarrea por Clostridium difficile, ¿no? En un paciente que está hospitalizado. Uno de los principales factores es evidentemente que esté recibiendo antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Otro es la edad, aquí lo ponen como más de 70 años, sin embargo, pues puede ser más de 60, 65 años. Otro factor de riesgo es que esté con inhibidor de bomba de protones cuando tal vez no lo amerita, ¿verdad? Un inmunocompromiso de base, la presencia o la alteración en la creatinina, un paciente que esté con falla renal, hipoalbuminemia, evidentemente la estancia prolongada en unidad de cuidados intensivos, y algo que es muy importante es si es que está ocupando una cama donde que anteriormente un paciente recibió antibióticos o donde que anteriormente un paciente fue diagnosticado de Clostridium difficile, de diarrea por Clostridium difficile, ¿no? Sabemos que las esporas de Clostridium pueden permanecer en lugares de desecación o en lugares inertes, pues por varias horas o varios días.
miren en este gráfico tomado del New England en el 2015, cómo se trata de dividir aquellos antibióticos que tienen alto riesgo o que es muy frecuente que presenten, que desencadenen diarrea por Clostridium difficile, ¿no? O infección por Clostridium difficile. El número 1 y el más estudiado, el que se ha reportado desde muchos años atrás, es la clindamicina, ¿no? Sin embargo, ampicilina, amoxicilina, cefalosporina de primera o segunda generación también están en consideración, y las fluoroquinolonas, ¿no? Moxifloxacino, sobre todo, levofloxacino, ciprofloxacino, se encuentran dentro de estos grupos. Otros menos frecuentes, otro tipo de penicilinas, trimetoprim, sulfametoxazol, macrólidos, y menos frecuentes, por ejemplo, tigecyclina, aminoglucósidos, evidentemente el mismo metronidazol que viene a ser parte del tratamiento, o la rifampicina, que podría ser aquellos que no están relacionados con infección por Clostridium difficile. ¿Cuál es la sintomatología de estos pacientes? Recordemos que los pacientes, uno, deben estar hospitalizados, generalmente cuando estamos hablando de una infección intrahospitalaria, aunque también existe la infección por Clostridium difficile adquirida en la comunidad, que no me voy a enfocar en esa parte en este momento de la presentación, enfocándome sobre todo en aquellos pacientes que están hospitalizados. Debe cumplir estos factores de riesgo que ya los he estado mencionando, pero el paciente debe presentar más de 3 deposiciones no formadas y de nueva aparición, ¿verdad? En el lapso de 24 horas. Y generalmente estas deposiciones en el transcurso de los siguientes días de hospitalización van a aumentar en frecuencia, ¿sí? Este es el dato que me tiene que alarmar. Todo paciente que está hospitalizado, que tenga estos factores de riesgo y que presente diarrea, mucha precaución, porque podemos estar frente a un paciente que tenga una infección por Clostridium difficile. A nivel de una colonoscopía, pues aquí los doctores de gastroenterología muy bien nos saben reportar las fases iniciales de una enfermedad, que se aprecian las lesiones circunscritas alrededor de la mucosa, ¿verdad? Estas pseudomembranas que se pueden formar incluso con zonas de hemorragia, ¿no? Y que pueden comprometer prácticamente todo el colon cuando son situaciones muy graves o cuando se trata de una infección por Clostridium difficile fulminante, ¿verdad? El diagnóstico siempre nos lleva de la mano a veces a tener una duda de si mi paciente tiene o no tiene una infección por Clostridium difficile. Primero debemos estar frente al paciente que tenga evidentemente diarrea, ¿no? Personalmente, muchas de las ocasiones, a veces se pide toxina sin que el paciente tiene diarrea y resulta que las toxinas salen positivas, pues eso no lo tengo que tomar en consideración, ¿no es cierto? Primero debo de tener la clínica, tengo que partir de ahí, de que mi paciente tenga clínica. Luego de eso tengo varios estudios que me pueden ayudar, sin embargo, siempre debo de tratar de identificar las toxinas. Toxina A, toxina B de Clostridium difficile, ¿no? Generalmente se sigue los 2 pasos, ¿sí? Uno, la identificación por inmunoensayos de GDH y posteriormente la identificación de toxinas, ¿no? O puede ser una técnica de PCR más la identificación de toxinas. Si solamente se identifica mediante PCR, no podemos hablar de que mi paciente tenga diarrea por Clostridium difficile. Lo que podríamos hablar es que mi paciente se encuentra colonizado, que es muy diferente. Con relación al tratamiento, ya desde el 2017 existió un cambio importante en el tratamiento. Recordemos que antes del 2017 el tratamiento de primera línea en aquellos pacientes que tenían el primer episodio y no era severo, el tratamiento en ese momento era con metronidazol. Sin embargo, desde el 2017 las guías de la ITSA cambiaron y actualmente el tratamiento de elección en todos los pacientes de entrada es con vancomicina 125 miligramos vía oral 4 veces al día, aproximadamente por 10 días, ¿no? Otra alternativa, aquí en el Ecuador no lo tenemos, o al menos aquí en Cuenca no, la fidaxomicina es una alternativa muy buena, y en aquellos lugares donde que no logre disponer de vancomicina, pues la opción sigue siendo metronidazol vía oral, ¿no? Cuando mi paciente se encuentra estable, cuando el paciente pues tiene el diagnóstico, pero sus leucocitos clínicamente se encuentra bien y sus leucocitos están menos de 15,000. Ya para aquellos episodios severos, donde que los leucocitos se encuentran más de 15,000, donde que la creatinina se encuentra más de 1.5, incluso existen algunos criterios para valorar la severidad. Podemos utilizar nuevamente, miren ustedes que sigue siendo la vancomicina el tratamiento de elección.
125 miligramos 4 veces al día por 10 semanas, ¿no? En aquellos que tengan episodios fulminantes, donde que el paciente se encuentra hipotenso, tiene shock, tiene un megacolon, ¿no? Un megacolon tóxico, pues el tratamiento antibiótico, la dosis de vancomicina se recomienda 500 miligramos 4 veces al día, ¿sí? Ya sea por sonda nasogástrica, incluso de manera rectal se lo puede administrar, ¿no? En aquellos que tienen recurrencia, es decir, que han pasado su primer episodio y nuevamente presentan evacuaciones diarreicas, sigue siendo la vancomicina el tratamiento de elección, ¿sí? Aquí se puede asociar incluso con metronidazol, y aquellos que sigan teniendo episodios, por ejemplo, un segundo episodio de recurrencia, hablamos no solamente ya de antibióticos, sino el trasplante de la microbiota fecal, ¿no? Que es un tema pues un poco más complejo, que si bien es cierto, doctor Otero había mencionado algo del trasplante fecal, pues aquí sí existe evidencia de los pacientes que tienen diarrea por Clostridium difficile. Miren, en la primera recurrencia, lo que se recomienda es igual vancomicina de 10 a 14 días, pero si mi paciente tiene un segundo episodio, debo de continuar con antibiótico, con vancomicina por 4 semanas, y ya debo de considerar en un segundo o en una tercera recurrencia, ya debo de considerar, a más del tratamiento antibiótico, el trasplante de la microbiota fecal. Nada más aquí un screening de lo que debemos utilizar o de lo que debemos solicitar. Recordemos que los pacientes que se hacen un trasplante de la microbiota fecal, pues tienen que ser pacientes muy seleccionados, aquellos pacientes que se encuentren sanos, un screening para descartar todos estos microorganismos que se encuentran a nivel de las heces fecales, ¿no? Parásitos, bacterias, virus, etcétera. Y además debo saber a qué pacientes tengo que excluir de un posible trasplante de la microbiota, ¿no? Aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, que recientemente habían recibido antibióticos, aquellos pacientes que tengan historias gastrointestinales como síndrome del intestino irritable, constipación crónica, aquellos pacientes que tengan enfermedades autoinmunes o que tengan inmunoterapia en ese momento, o incluso aquellos pacientes que se encuentren con terapia oncológica, ¿no? Entonces, es una lista muy amplia donde se tiene que valorar qué pacientes van a ser los candidatos donadores, ¿no? Miren ustedes en este gráfico donde que se puede ver entre los pacientes con infección recurrente por Clostridium difficile, la tasa de curación sin recaída fue mayor entre los que recibieron infusiones de heces de donantes, ¿sí? Podemos ver aquí, miren la tasa de sin recurrencia del 83%, incluso ya en total un valor de 93% sin recurrencia versus aquellos que tenían ya varios episodios de diarrea por Clostridium difficile, solo con la vancomicina, sin recurrencia apenas un 30% y acá apenas un 23% cuando se hacía lavado incluso con vancomicina, ¿no? Entonces, de todas maneras, estos casos sí existe evidencia donde que el trasplante de la microbiota fecal, pues evidentemente nos va a ayudar mucho. Miren, en esta revisión sistemática publicada en el 2017 de varios estudios donde que se compara placebo o se compara vancomicina versus el trasplante de la microbiota fecal en los pacientes que tienen diarrea por Clostridium difficile, diarrea, episodios recurrentes, pues está a favor de el uso de el trasplante de la microbiota fecal. Al parecer, es una alternativa muy buena en aquellos pacientes donde que hemos tenido varios episodios, ¿no? Resulta un poco complejo, en nuestro medio al menos no existe una experiencia con relación a este tipo de técnicas, pero en lugares, en centros mucho más especializados, digamos así, pues se cuenta con esto, ¿no? O en países mucho donde que existen varios casos de este tipo de pacientes que tengan recurrencia. ¿Qué otros medicamentos o qué otros fármacos están en estudios? Existen varios fármacos que están en fase 3. Esto es tomado del Nature en el 2016, ¿no? Podemos ver varios fármacos, incluso algunos biológicos, algunos medicamentos que son análogos, por ejemplo, de la daptomicina, que el objetivo es igual tratar de combatir. Recordemos que el Clostridium es un bacilo gram positivo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues existen varios otros medicamentos con el objetivo de tratar de combatir, ¿no? Sin embargo, pues estos aún se encuentran en fase 3 de investigación. Bien, pues esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención y
Estoy a las órdenes luego de que tengamos las preguntas de la charla. Gracias, doctor Molina. Estimados, el doctor Sánchez tiene un problema técnico para poder dar su presentación. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. En el transcurso del día, en los siguientes módulos, una vez que el doctor Sánchez haya podido arreglar su problema técnico, esperemos que él pueda exponer su charla. Hasta mientras, vamos a iniciar preguntas y respuestas. Doctor Otero y doctor Sánchez, de todas maneras, ustedes pueden abrir su cámara, su micrófono e iniciar la mesa de preguntas. Gracias. Doctor Otero, ¿puede prender su micrófono, por favor? ¿Me escucha? ¿Me está escuchando? Sí, doctor, sí se lo escucha, sí. Ok, aquí tengo una pregunta que está dirigida a mí. En relación al tratamiento de erradicación de H. pylori, muchas gracias por esta pregunta, Cristian, es muy importante. ¿Se recomienda el uso de probióticos? ¿Cuál recomendarían? ¿En qué momento? ¿Durante el tratamiento y posterior a que se haya concluido los antibióticos? Ok. Los probióticos en las terapias de erradicación de H. pylori intuitivamente tienen varios propósitos. Uno, recomponer la microbiota que se daña con los antibióticos. Eso ya hace parte del pasado. Hoy día, cuando se erradica H. pylori, la disbiosis que origina H. pylori se recupera. ¿Está claro? El otro fundamento de utilizarlos es disminuir los efectos adversos producidos por los antibióticos. Y el tercer objetivo es que se logre aumentar la tasa de erradicación. Le voy a contar, Cristian, la evidencia actual, dónde va. En las terapias triples, que son de mala calidad y que ya no se utilizan, cuando se da un probiótico versus placebo, la tasa de erradicación sube un 10 a un 12%. Y se ha encontrado que lo máximo que han subido la tasa de erradicación con terapias triples es 82 a 85%. Y cuando se utiliza específicamente un probiótico como el Lactobacillus reuteri o los similares versus placebo para erradicar H. pylori, ese probiótico erradica el 10% de H. pylori. Conclusión, entonces, quiero decirle que hoy día no hay suficiente evidencia para recomendar probióticos, no obstante la fuerte presión de los laboratorios. Todo es intuitivo, hay mucho deseo, pero no hay evidencia. Un metaanálisis nuestro que va a ser publicado próximamente encontró exactamente eso. Y en terapias cuádruples, hoy día para erradicar H. pylori son 4 medicamentos, un IVP y 3 antibióticos. O terapia dual, que es un IVP, dosis altas de amoxicilina. Entonces, hoy día los probióticos no está claro, tampoco se sabe si son, como tú preguntas, antes, durante y después. Doctor David Graham en Estados Unidos dice que los probióticos han aumentado mucho el costo, pero no la eficacia. Conclusión, yo creo que falta evidencia todavía y por ahora son los antibióticos con IVP. Yo no veo más preguntas. No sé si... Sí, doctor. Hay una pregunta del doctor Fernando Jurado. Sí, señora, por favor. El doctor Jurado indica, dice, al no disponer de trasplante fecal y vancomicina oral, es difícil de conseguir. ¿Cuál sería la recomendación de tratamiento? Podríamos tener en uso el metronidazol. Sí, bueno, el metronidazol se puede utilizar en aquellos lugares donde que no se dispone de vancomicina, pero la vancomicina en ampollas, la vancomicina que se utiliza intravenosa, se puede utilizar vía oral. Recordemos que la vancomicina no se absorbe finalmente, el objetivo no es que se absorba, sino el objetivo es que actúe a nivel de la luz del colon. Entonces, en la práctica lo que nosotros hacemos es, evidentemente aquí en nuestro país no tenemos, o en nuestra ciudad no tenemos vancomicina en tabletas, pero la vancomicina en ampollas se lo utiliza, ¿no? Lo que hacemos es dar una dilución de 125 miligramos cada 6 horas. Generalmente los 125 miligramos va con jugo de manzana o con algún tipo de jugo dulce, ¿no? Porque la literatura menciona que la vancomicina como tal tiene un sabor muy amargo, entonces hay que generalmente acompañarlo con algo que sea azucarado, que sea dulce, ¿no? En la práctica, yo creo que
personalmente, de los casos que hemos visto aquí, incluso en la Ciudad de México, donde yo me formé, se utiliza la vancomicina intravenoso como vía oral, ¿no? No ha habido ningún inconveniente. Generalmente los pacientes evolucionan muy bien. El problema es cuando ya tenemos las recurrencias y debemos de inclinarnos al trasplante fecal, ¿no? Ahí es donde que más tenemos el inconveniente. En un lugar donde que no dispongamos de vancomicina, pues la opción sigue siendo el metronidazol vía oral cuando el paciente esté estable. Bueno, acá hace una pregunta también Ronald Mora, muy parecida, ¿no es cierto? Habla de que la vancomicina solo se dispone intravenoso, pues se puede utilizar esa vía oral, ¿no? Al menos es una experiencia no personal, sino es una experiencia de los diferentes hospitales en los que yo me he formado, que no existe mayor diferencia en darlo vía oral, una vancomicina que es la presentación en ampolla. Aquí tengo una pregunta una pregunta del doctor Almazán sobre para prevenir úlceras del delgado y colon por AINES más IBP, daría ciclo de rifaximina y también daría rifaximina para el tratamiento de las úlceras junto a mesalazina. Lo que sucede aquí es algo que todavía es prematuro, pero lo que yo quise decir es que experimentalmente se ha demostrado cómo la rifaximina puede evitar el daño producido por un antiinflamatorio en el delgado y en el colon. Y lo que usted me pregunta es absolutamente legítimo, me parece buena pregunta, gracias por hacerla. Yo hoy día, con base en ese estudio, la rifaximina, que no es tóxica, solo se absorbe el 0.04% de lo administrado oralmente. Todos los pacientes adultos mayores nuestros le damos ciclos repetidos de rifaximina mientras tomen AINES o aspirina por diferentes enfermedades. Con respecto a las úlceras producidas por AINES, no sirven la mesalazina, no sirve. Esa úlcera cicatriza sola. Hasta ahora no hay estudios que mencionen eso. Yo quiero enfatizar, quiero retomar, doctor, con usted el concepto de la vancomicina para todo. La vancomicina hace parte del prospecto que acompaña el producto, que se puede tomar por vía oral y debe ser por vía oral. 125 miligramos y 250 son exactamente iguales. Hay que usar vancomicina en pacientes que tienen hipoalbuminemia, tratamientos previos, pero en la tercera recurrencia ningún remedio sirve. Muy rara vez sirve. Yo tengo pacientes en pulso de vancomicina durante 2 meses destetándolos y no, eso no mejora. Hay que hacer un trasplante de materia fecal. Aquí tengo otra pregunta que es, ¿qué otras opciones de rifaximina? Bueno, diferente a rifaximina, nitazoxanida, ¿qué opina? Bueno, la rifaximina lo importante que tiene es que es un medicamento que actúa sobre gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, y solamente es un antibiótico en el intestino delgado. No tiene efecto antimicrobiano en el colon, excepto para clostridioides difíciles. En el colon tiene otro efecto. En el colon la rifaximina tiene un efecto inmunomodulador, citoprotector y modifica el microbioma y eso protege al colon. Es decir, que una diarrea con sangre, una colitis, no está indicado rifaximina. Se solubiliza en sales biliares y por eso es solamente en el colon. Ahorita hay una rifaximina nueva en investigación que se puede solubilizar en agua, pero la que está actualmente disponible en el mundo, que es un cristal alfa polimorfo, no se absorbe y es solamente para el intestino delgado. Yo no veo más preguntas, no sé, doctor, si señorita, si más preguntas que yo esté viendo aquí. Sí, doctores, en el caso de ya no haber más preguntas, pues bueno, les agradecemos su participación y a los asistentes vamos a iniciar el receso de 20 minutos. En 20 minutos nos volvemos a reconectar para continuar con el siguiente módulo. Muchas gracias y nos vemos en 20 minutos.
Gracias, doctor. Fue un placer, doctor, estar con usted en la mañana de hoy. Que tenga un feliz día. Muchas gracias por la invitación. Un placer también, doctor. Ok.